Buenas tardes, Dios los bendiga, qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Para mí es una alegría poder recibirles y poder servirles también a través de la meditación de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos de donde quiera que nos estés escuchando, sea de Guatemala, de México, de aquí mismo de Estados Unidos y especialmente a la Iglesia Centro de Adoración. Espero que estén conectados todos y si no, pues conéctese y hágame un favor. Comparta esta transmisión a personas, amigos, contactos que tú tienes y que sabes que le van a ser de mucha bendición, de mucho beneficio escuchar estas enseñanzas, estas palabras. Ahorita se está viendo tanto a través de los medios sociales, tantas personas que se suben y dicen cada tontería en contra de la palabra de Dios, y ahí sí tienen miles y miles de seguidores o que lo están mirando, y es muy triste que cuando es la palabra de Dios solamente hay 2 o 3 personas. Aquí vamos a hacer la diferencia. Es que yo te voy a pedir que te tomes un minutito para que compartas con tus amigos, con personas, y que le pidas a Dios también ahí en tu corazón que el Señor toque los corazones de las personas que se van a conectar y sean impactadas con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, sin más demora, quiero dejarlos con la palabra del Señor en esta tarde, noche, dependiendo de dónde estés, y vamos a orar. Padre, yo te pido que tu palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de las personas que vamos a estar escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Nos vemos en un ratito más. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12. Fíjese cómo el apóstol Pablo comienza este capítulo. Mire, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta misma frase él ya la había dicho 2 capítulos atrás. En el capítulo 10, si usted tiene buena memoria, empezó él diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y ya al estudiar el capítulo 10, como ya lo estudiamos aquí, nos vamos a dar cuenta que nos iba a recordar acerca de los errores de nuestros padres para que nosotros no cometiéramos los mismos pecados y los mismos errores. Entonces vemos que Pablo, siempre que un tema es de mucha importancia, siempre lo comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de esto. Lo mismo lo podemos ver si alguien abre su Biblia rapidito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. El apóstol Pablo va a decirnos: porque no quiero que ignoren acerca de los que... A ver, hermanos, terminen la sentencia conmigo. Primera de Tesalonicenses 4:13, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Fíjese que muchos se asustan por la muerte, otros no saben lo que pasa después de la muerte, otros en la misma iglesia hay una doctrina falsa que se enseña que cuando uno muere se acaba todo, que ya te quedas dormido y que no es cierto, que sale tu espíritu. Y Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de lo que pasa cuando un santo de Dios duerme o muere en esta tierra. Qué importante, ¿no? Sin embargo, en los pasajes donde Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de, son los temas que más ignoramos. Porque la mayor parte de los cristianos no sabe lo que pasa cuando uno muere. Se asustan y por eso Pablo sabía, lo mismo pasaba en sus tiempos. Y por eso decía: no quiero que ignoren. Y aquí una vez más, regresando al capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a hablar de un tema de suma importancia, súper importantísimo. Por eso nos dice
Una vez más, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o literalmente de los regalos de poder que Dios nos regala a todos aquellos que entregamos nuestra vida a Él. Si vean, cuando nosotros venimos a Cristo, haga de cuenta que le declaramos la guerra, ¿a quién? A Satanás. Pero como Dios sabe que nosotros solitos no podemos contra el diablo, Él nos equipa con muchas cosas que podemos estudiar en la Biblia, pero una de las cosas con las que Él nos equipa son los dones espirituales, que son regalos que Dios nos da para ser de bendición a otros. Así como Dios a mí me dio el don de enseñanza, entonces yo estoy siendo de bendición a ustedes ahorita en estos momentos al explicarles, pero no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí, el poder de Dios, los dones, y por lo tanto toda la gloria siempre, siempre, siempre va dirigida a Dios y no a la criatura. Entonces, por eso vamos a estudiar con diligencia en esta tarde, hermanos, puesto que Pablo dice que es un tema muy importante y que no quiere Dios que ignoremos acerca de los dones. Es un tema que mucha gente ignora, ¿no? Oiga, pues, ¿y qué cuando tiemblan? ¿Y qué cuando lloran? ¿Y cuando hablan en lenguas? ¿Por qué se agarran hablando en lenguas así como locos? ¿Por qué se agarran gritando? Mucha gente no entiende esto y por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de todo eso. Entonces seguimos. Versículo 2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no conocíamos de Dios, nos perdíamos porque nos llevaban así como se lleva a los ídolos mudos? Entonces estábamos muertos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Había un rumor en la iglesia de Corinto. Nada nuevo los rumores, ¿verdad? Cuando empiezan los rumores en la iglesia. Y el rumor era el siguiente: tengan mucho cuidado con esos que hablan en lenguas, porque hablar en lenguas, más adelante vamos a aprender que se le puede llamar orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Pero había unos que estaban en contra de los dones, como ahorita. Ustedes sabían que hay una denominación entera que enseña que ya los dones se terminaron, que ya los dones no están en operación, que no hay don de milagros, que no hay don de fe, que no hay don de sanidad, que no hay don de lenguas, que nada de eso, que todo ya se acabó. ¿De dónde sacan eso? Yo no sé, pero miles y miles de cristianos que creen en Cristo Jesús ya no creen en los dones. Y se atreven a decir lo mismo que estaban diciendo en los tiempos de Pablo. Yo he escuchado personas que dicen, salte de esas iglesias donde hablan en lenguas, porque como empiezan a decir puras cosas que tú ni entiendes y ni te das cuenta, y las personas lo que están haciendo es que están maldiciendo a Jesús y te están maldiciendo a ti y están diciendo malas palabras. Y el apóstol Pablo, un endemoniado sí puede hacer eso, pero aquí el apóstol Pablo nos aclara y dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, que esté hablando en el Espíritu, moviéndose en los dones del Espíritu, y directamente se refiere al don de lenguas, nadie que esté hablando por el Espíritu llama anatema a Jesús. Ay, no, oiga, yo no quiero recibir el Espíritu Santo porque me da miedo y se me puede meter el diablo. Y Jesucristo nos advirtió, usted ha leído, usted ha escuchado que Jesucristo dijo, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un huevo, le va a dar una víbora? Ahora, ¿la víbora representa qué? A Satanás. ¿Y de qué está hablando Jesús? Porque más adelantito dice,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial, si le piden el Espíritu Santo, se los va a dar? O sea, Jesucristo estaba diciendo, no les dé miedo recibir el Espíritu Santo. No van a recibir al diablo, no van a recibir a un demonio, no van a recibir a Satanás, no van a recibir maldición, van a recibir bendición, van a recibir al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Bueno, ese punto es bien importante que lo entendamos, que no te dé miedo. El Espíritu Santo es un caballero, bueno, entre comillas, digo un caballero. Porque una vez un pastor dijo, a mí toda la vida me enseñaron que el Espíritu Santo era un caballero. Y yo me lo creí, pero un día me dio una revolcada que de caballero no le vi nada. Bueno. Pero el Espíritu Santo no se va a forzar en nadie que no quiera. Y una de las cosas que estorba para que el Espíritu Santo llegue y te posesione, fíjese la palabra que estoy usando, que así como un demonio se mete en una persona ¿cómo le llamamos? Ese está endemoniado, poseído, porque está controlado por el espíritu de Satanás, por los demonios. Bueno, el Espíritu Santo quiere meterse en nosotros para controlar nuestra vida, nuestro corazón, para ayudarnos. A eso se le llama la llenura del Espíritu Santo. Pero uno de los factores que impide que el Espíritu Santo venga y te llene, te sature, es el temor, es la duda y es la ignorancia acerca de este tema. Por eso Pablo dice, no ignoren. Y para que no ignoren, les voy a explicar. Y continúa en el versículo 4, 5 y 6. Dice, ahora bien, ¿hay qué? Diversidad. O sea que no nomás hay un don. Somos un cuerpo nosotros. ¿Sí? Y cuando Dios reparte de sus dones, Él nos va a dar individualmente como Él quiere. Por eso dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿pero quién? Es el mismo. Y después dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es el mismo. Y versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, refiriéndose al Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si usted es un lector cuidadoso de la palabra de Dios, se va a dar cuenta. A ver, niños, pónganme atención aquí, dejen de jugar ahorita, pónganme atención, porque pueden aprender. Miren, cuando yo estaba chiquito como ustedes, en mi iglesia, donde iba allá en México, en Guadalajara, no había clases. Ustedes son bendecidos que sí tienen clases, nomás ahora no. Allá no había clases, yo me tenía que quedar en las sillas de la iglesia. Y casi todo lo que yo predico ahorita, lo aprendí cuando estaba niño como ustedes. Es que ustedes sí pueden aprender. ¿Ok? Pongan atención porque ustedes, su cabecita les funciona al 100%. Te funciona bien tu cabecita y sí vas a aprender mucho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si usted leyó cuidadosamente estos 3 versículos, ¿qué es lo primero que resalta a la vista? Amén, que Dios es el mismo y que Dios subsiste como un Dios trino. La Trinidad. Y ahí podemos ver claramente, vamos a leerlo otra vez en el versículo 4, vamos a ver al Espíritu Santo. Porque nosotros estamos acostumbrados al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en realidad los puedes decir como tú quieras. Y aquí habla, en primer lugar, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, cuando está hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, nos está diciendo claramente que hay dones. Escuchen bien, esto es bien importante que aprendamos. Están los dones que únicamente da el Espíritu Santo. ¿Ok? Esos los encontramos aquí en 1 Corintios 12.
Pero también están los dones que solamente da el Hijo, el Señor Jesucristo, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. Y esos los encontramos en Efesios capítulo 4, donde habla de los ministerios que da el Hijo. ¿Sí han escuchado de los 5 ministerios que da Cristo? Son los dones de Jesucristo. Y por último, en el 6, están los dones que nos da el Padre Celestial, versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios el Padre, para que entienda, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, ¿cuándo nos da Dios estos dones? En el momento en que tú naces, y los dones del Padre están en Romanos capítulo 12. ¿Ok? Los del Hijo están en Efesios capítulo 4 y los del Espíritu Santo están aquí en Primera de Corintios capítulo 12. Amén. ¿Cuándo Dios nos da estos dones? En el momento en que tú naces en este mundo, Dios el Padre, desde antes de que tú nazcas, ya te hace que nazcas con ciertas características, con cierta personalidad, con ciertos dones. ¿Sí? Hay algunos de ustedes que tienen el don de enseñanza. Desde niños eran bien pilas ustedes para aprender y para enseñar. Y no necesariamente la Biblia. La Biblia, hay algunos de ustedes que son bien. Yo admiro a personas que son como, ¿cómo se llaman? Los que saben de todo. Los que saben de mecánica, de construcción, de carpintería, de multiusos. ¿Sabes? Sí, se me hace que el hermano Luis es uno de esos. ¿Sabes de dónde vino eso? Es un don que el Padre te dio cuando naciste. ¿Sí? Y no necesariamente es para enseñar la Biblia, también es para enseñar mecánica a otros, electricidad, etcétera, etcétera. Todo eso viene de Dios. Y creo que aquí somos una iglesia donde nos conocemos todos y usted puede ver los dones que cada persona tiene de cuando nació. ¿Verdad que sí? En Liz podemos ver todos los dones que Dios le dio cuando nació. Y así sucesivamente. Ahora, los dones del Hijo de Jesucristo, ¿cuándo los recibimos? En el momento que tú naces de nuevo y vienes a Cristo, es en el momento que el Hijo dice, este va a ser pastor, o este va a ser evangelista, o este va a ser esto. Ahí es donde recibimos los dones del Hijo, o sea, de Jesucristo. Y los dones del Espíritu Santo los recibimos cuando la persona busca el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Y una vez porque una cosa es nacer de nuevo o ser salvo, y otra cosa es recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo, entonces recibes los dones de los que vamos a leer ahorita. Por eso es tan importante que no nos conformemos con nacer de nuevo o ser salvos. Que no nos conformemos con que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, sino que hay que buscar con todo nuestro corazón, así como el ciervo o el venado brama por las aguas, así nuestra alma tiene que buscar también de Dios o de la llenura del Espíritu Santo. Es bien importante, ¿sí? Que no nos conformemos con, ya soy salvo y ya voy al cielo. No, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu gracia. Y el que le pide el Espíritu Santo, el Señor se lo da. Bueno, en el 7 ya vamos a entrar en los dones. ¿Están listos? Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones no son para bendición propia de uno. Los dones que Dios nos da son para bendecir a otros. ¿Ok? Por eso es tan importante que en la iglesia como cuerpo de Cristo todos tomemos el lugar que nos corresponde, ¿sí? Como cuerpo de Cristo, y que nos pongamos a practicar
el ministerio o los dones, o según los dones que Dios nos dio. Porque ¿qué pasa en el cuerpo si la pierna quiere ser ojo? Si la pierna quiere ser ojo, o el oído dice, yo no quiero ser oído, yo quiero ser ojo. O la boca dice, yo quiero ser el pie. Y que el pie diga, yo quiero ser la boca y los dientes. ¿Cómo estaríamos? Parece extraterrestres, hasta feos nos viéramos, ¿verdad? Si así ya nos vemos feos, ahora imagínate, bueno, yo, no sé ustedes. Pues en la iglesia es bien importante como cuerpo. Hay personas que quieren pasar a cantar aquí al frente y todo lo que hacen es aullar como los coyotes. Y antes se usaba, y no sé cantar, pero lo hago para honra y gloria de Dios. Bueno, si no sabes cantar, ese no es tu don y no vas a ser de bendición a los demás. Mejor siéntate y comienza a operar en los dones que Dios te ha dado para que no corras a la gente de la iglesia. Hay personas también que de predicar no saben nada y quieren el púlpito a fuerzas. Y cuando se paran detrás del púlpito, aburren a la gente, porque no saben hablar, no quiere decir que no puedes mejorar, pero si Dios no te dio ese don, entonces tu trabajo y mi trabajo es buscar los dones que Dios nos ha dado para operar en ellos y de esa manera ser de bendición al cuerpo de Cristo. Y no asustarlos y que se vayan. ¿Sí? Es lo que dice aquí. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todo lo que Dios nos da es para bendecir a otros. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, del 18 en adelante, no volteé ahí, pero ahí habla del fruto del Espíritu Santo en uno que es amor, paz, benignidad, paciencia, etcétera, etcétera. A ver, dígame, los árboles cuando dan fruto, ¿se benefician ellos mismos de su fruto? No. ¿Cuándo usted ha visto un naranjo comiéndose una naranjita? O a un manzano comiéndose una manzanita. Si Dios te da dones y Dios te da fruto, el fruto del Espíritu Santo, no es para ti mismo, sino es para hacer bendición a otras personas. Todo lo que Dios nos los da con el fin de que pensemos en otros para bendecirlos. Las riquezas, ¿ustedes sabían que las riquezas son un don de Dios? Y que no se las da a todos. Y ahorita yo sé que está un evangelio que dice que todos tienen que ser ricos, y si no son ricos están mal, o están en maldición, o están en pecado. Eso es pura basura, eso no es cierto. Usted no se lo crea. Dios, ¿por qué le va a dar riquezas a una persona que sabe que se va a echar a perder? ¿Cuántas personas usted ha escuchado que, por ejemplo, los que venden marihuana y drogas, pues, que no deben, narcotraficantes, todo el tiempo terminan mal esas personas? Porque se hacen millonarios, pero esos millones los echan a perder. Pero cuando Dios te confía a ti millones o riquezas, no son para que te las gastes tú solito allá en Acapulco los 365 días del año. No, es para que ayudes a los pobres, a los necesitados, a tu iglesia, porque te vas a morir y no te vas a llevar. Lo único que te vas a llevar es lo que haces para Cristo en esta tierra. Contrario al dicho que nos dice que cuando se muere uno no se lleva uno nada. Sí, nos vamos a llevar lo que hacemos por Cristo solamente. Es lo único que vale la pena. Así es que hay que trabajar para Cristo, mis hermanos. Hay que desvelarnos para Cristo. Hay que gastarnos para Cristo. Amén. Bueno, seguimos. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Por quién? Estos son los dones del Espíritu Santo, ¿ok? En primer lugar, palabra de sabiduría. ¿Palabra de qué? De sabiduría. Vamos a explicar en primer lugar lo que significa palabra de sabiduría. En el griego
esa palabra se dice Sofía. Por eso las que se llamen, las niñas que se llaman Sofía tienen un nombre muy bonito y se refiere a sabiduría. Palabra de sabiduría. Ahora, ¿qué significa eso de palabra de sabiduría cuando Dios te da ese don? La palabra de sabiduría es cuando tú das una explicación o una palabra tan llena de sabiduría que las personas o la persona que te está escuchando se queda, pero, ¿cómo se podría decir la palabra? Anodadada, sin palabras, ante tal sabiduría. Dice la Biblia que cuando estaban apedreando a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, es un capítulo muy larguísimo, dice que les empezó a hablar a los mismos que lo estaban apedreando con tanta sabiduría que no podían, dice la Biblia así con todas sus letras, que no podían resistir la sabiduría con la que Esteban les estaba hablando. O sea, más se enojaban y no sabían qué decir. Este don se manifestó en el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 22, vayamos a Mateo 22. En el versículo ¿lo tienen? Mire, ahí en Mateo 22, los enemigos del Señor Jesús se juntaron para hacerlo caer. Y le dicen, dinos pues, ¿qué te parece? Versículo 17, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Era una pregunta que le habían lanzado a Jesús para cacharlo, para hacerlo caer. Pero con tanta sabiduría, y aquí se opera el don de sabiduría. A ver, niñitos, a ver si ahorita silencitos, calladitos, sin estar platicando, al cabo me pueden escuchar por half an hour. Are you guys listening? I'm only gonna be speaking for about 20 minutes. All right? 20 minutes is not a long time. All right, so listen to me, all right? Muy bien. ¿En qué iba? Sí, que el Señor Jesucristo pensaban que ya lo tenía. Entonces, en el versículo 22, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Oyendo esto se maravillaron y dejándole. No, es antes. El 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Versículo 21, le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Fue una palabra tan llena de sabiduría que hasta la fecha, hasta los que no leen la Biblia la conocen, ¿sí o no? Da de César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A ver, es una palabra de sabiduría que hizo que se callaran estos hombres y ya no lo fue. Acuérdense que Jesús fue hombre como usted y yo y que voluntariamente dependía del Espíritu Santo. Porque Él era Dios, pero Él no actuó como Dios aquí en esta tierra. ¿Por qué cree que Satanás lo llevó al desierto para tentarlo como hombre, no como Dios? Porque a Dios no se le puede tentar por el pecado, ni Él puede tentar a nadie. Pero Jesucristo estaba aquí como hombre de carne y hueso como tú y yo.
Entonces, Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y todos los milagros que Él hizo, y todas las proezas que hizo, y todas las palabras que Él habló, las habló por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo ahora nos dice que el mismo Espíritu que estuvo en Él está aquí en la tierra, por si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo y tener el mismo poder que Jesucristo. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Dar a César, ¿a qué se refiere cuando dice dar a César lo que es de César? Se está refiriendo a los tributos, se está refiriendo a los, ¿cómo se dice los taxes? ¿Cómo se dice? A los impuestos. Hay muchos cristianos medio raros, hermanos, yo sé de lo que les estoy hablando, que se dicen cristianos y se dicen adoradores, pero al final del año no hacen sus impuestos porque no quieren pagar dinero. Eso no es de Dios, eso no es de un cristiano, y el mismo Señor Jesucristo dijo que teníamos que ser responsables y pagar nuestros impuestos. Pero no solamente dijo, den a César lo que es de César, sino que también dijo, denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y si tú vas al Antiguo Testamento, vas a darte cuenta que Dios dijo, Jehová o Dios, como le quieras llamar, Él dijo, míos son todos los diezmos, dice Jehová. Entonces, para los que dicen, no, pues que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, que es puro el Antiguo Testamento, no. Aquí Jesucristo se refirió directamente a ser responsables con el gobierno, pero también a ser responsables con Dios, a través de los diezmos y de las ofrendas dentro de la iglesia. Entonces, y así, mis amados hermanos, podemos darle muchos ejemplos de la palabra de sabiduría para que lo entienda. En otra ocasión, Jesucristo dejó callados a aquellos que querían que apedrearan a la mujer que se encontraron adulterando. ¿Se recuerdan? La pregunta es esta. La ley de Moisés decía que a los dos los tenían que apedrear. Mira aquellos hipócritas, ¿dónde estaba el hombre? Nomás querían apedrear a la mujer. Y dice que la cacharon con las manos en la masa. Si la cacharon con las manos en la masa, deberían de haberla cachado con él también. Pero es que nomás estaban juntando para tentar al Señor Jesucristo, a ver si lo hacían caer. Y allí se manifestó otra vez en el Señor Jesucristo la palabra de sabiduría. Bueno, al que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Palabra de sabiduría. Se quedaron calladitos como en las congregaciones que pastorea el pastor Rubén. No pudieron decir nada. Esa es palabra de sabiduría. Cuando dejas con la boca abierta a los otros y Pepe, no me llamo Pepe, me llamo Rubén. Lo mismo pasó, hermano Luis, con el rey Salomón. Dos mujeres tenían sus hijos y se acostaron, y una de ellas se volteó y aplastó a su hijo y lo sofocó, lo mató. ¿Sí se recuerdan de esa historia, verdad? Entonces van las dos mujeres con el rey Salomón peleándose con un solo hijo. No, que es mi hijo, no, que es el mío, no, que es el mío. Y el rey Salomón dice, ¡ey, párenle! A ver, tráigame un machete por acá. Y van y le traen el machete y le dice al soldado, ok, párteme a este niño en dos. Y le dan una parte a esta mujer y otra parte a esta otra mujer. Y dice en la Biblia que una de ellas dijo, pues pártanlo y que nos toque ni para ella ni para mí. Y la otra, no, por favor, no lo maten, que se vaya con ella. ¿Y qué dijo Salomón? ¿Saben qué? Esta es una impostora y esta es la verdadera mamá. Agarren el niño y dénselo. Y esa échemela a la cárcel. Bueno, no dijo eso, pero yo lo hubiera dicho. Allí fue el don de palabra de sabiduría. Sigamos con el siguiente don para que lo entienda bien. Entonces el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y a otro dice que es dada palabra de ¿qué? De ciencia, según, otra vez, el mismo Espíritu.
Palabra de ciencia. Esa palabra en el original griego es gnosis. En griego gnosis, y ahí es donde agarramos la palabra conocimiento. O sea, cuando habla de palabra de ciencia no está hablando de ciencias naturales o biología o las ciencias de la política o de... No está hablando de nada de eso. Está hablando de conocimiento que solamente viene de Dios. Y es cuando Dios, hermano, te revela los secretos del corazón de una persona. Cuando Jesús tuvo una conversación con la Chulis, ¿se recuerdan? De Juan 4, la mujer samaritana, que ya llevaba 5 divorcios, o no dice que eran 5 divorcios, quién sabe que les... Dice que ya llevaba 5 esposos y que con el último que vivía no estaba casada, sino que estaba juntada. Ahí está para los que dicen, ¿ya para qué me caso? Es un papelito solamente. Y wow. Y que sabe que no nomás es un papelito, es algo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Entonces, Jesucristo le dice, no, mira, no. 5 maridos has tenido y con el que vives ahorita no es tu esposo. O como dice Rafa, no es tu pocho. Vives con él en adulterio solamente. ¡Oh, eres un profeta!, dijo la mujer. Porque, y fue con todos sus amigos, note que tenía puros amigos, la Chulis. Y trajo todos los hombres de la mujer de Samaria a Jesucristo. ¿Y qué les decía? Ahí hay un profeta que me dijo toda mi vida. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? En Jesucristo se estaba manifestando el mismo don. Y así sustantivamente, dijo don Ramón. Bueno, los que no hablan español bien no me entendieron lo que quise decir. Pero el don de palabra de ciencia, que es conocimiento, es cuando Dios te revela secretos de las vidas de otras personas. ¿Sí? O de cosas que están pasando. En una ocasión Jesucristo le dijo a Pedro, ve al mar y echa ahí, y el primer pescado que agarres en la boca va a tener una moneda. Sácala y con esa moneda paga el tributo, págale al rey o págale al gobierno. ¿Sí? ¿Cómo sabía Cristo que estaba ya, que en el primer pez estaba una moneda ahí? Palabra de ciencia, cuando Jesucristo te revela cosas de otras personas, los secretos de los corazones. Y como pastores, estoy hablando ya de mí mismo, ¿cómo necesitamos ese don? ¿Usted sabía que los sugieres o los que cuentan las ofrendas se roban el dinero también? No, yo le digo porque han habido personas que después de años han venido y... ¡Ay, le va, pastor! Hace 15 años me robé $300. Hasta me sale la Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y yo les voy a pedir algo, hermanos, que ustedes oren por mí, para que el Espíritu Santo, cuando yo esté hablando con la gente, con ustedes o con los que esté ministrando, que yo no escuche lo que la gente me está diciendo, sino que el Espíritu Santo me revele de veras las intenciones de los corazones, para que ya no me hagan tonto. En el 9 sigue con otro don. ¿Ya entendimos más o menos la diferencia entre el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia? Amén, amén. Hay una diferencia. Vuelvo a repetir, el don de palabra de sabiduría es tanta sabiduría que la gente se queda... Son cosas que Dios te da,
O sea, tanta sabiduría que ni viene de ti. O sea, Dios te la da sin que te des cuenta. Esa palabra de sabiduría se manifiesta cuando uno está predicando. ¿No le ha tocado a usted que está escuchando una predicación y de repente, eso necesitaba, eso necesitaba? Eso fue el don de palabra de sabiduría que se manifestó a través del predicador y el predicador ni cuenta se dio. ¿O no le ha pasado a usted que hay personas que, ¿por qué le platicaste mi vida al pastor? Y ese pastor nomás se la pasó diciéndome puras indirectas, aventándome puras pedradas, y por eso ya no quiero ir a la iglesia, porque diario me andan echando a mí, porque ya conocen mi vida, y ya saben que estoy pasando por esto. No es el pastor, es la palabra de ciencia que se está manifestando. ¿Sí? Ahorita me estoy acordando de una cosa que me pasó a mí. Hace muchos años un hermano de la iglesia estaba bien enojado conmigo y no me hablaba. Y dije, caray, ¿por qué estará tan enojado conmigo? ¿Por qué no me...? Pues sí me hablaba, pero se veía sentido, se veía serio. ¿Sí entienden cómo, no? Entonces yo le dije a la esposa, oye, dime qué tiene tu esposo, ¿no? Yo no le voy a decir nada, pastor. Pues usted hable con él, que él le diga, gracias por tanta ayuda. Y me puse a orar. Y estaba orando, Señor, ¿qué tiene Pepe? No se llama Pepe, pero ¿para qué? ¿Qué tiene Pepe? ¿Por qué se está portando así? Y que de repente comienza a operar en mí el don de palabra de ciencia. Una palabra que Dios me dio. Mire, no le miento, estaba orando y esa vez sí escuché la voz del Espíritu Santo en el oído. Así como alguien que te habla. Así lo escuché. ¿Y sabe lo que me dijo? Y yo sé que fue él y ahorita le voy a decir por qué. Porque estaba hincado, estaba orando y lo, Señor, dime qué tiene Pepe, porque no sé, se está portando bien serio conmigo. Y luego escucho la voz que me dice, fue por las gallinas. Fue por las gallinas. Y sí, hermanos, sabe que días atrás, mi hijo Pigui, cuando estaba soltero, ya ven los hijos que les gustan las mascotas, los animales, y de repente que comienza a traer gallinas a la casa. Hizo un corral de gallinas, pero ya saben, los muchachos son buenos para tener animales, pero no los atienden. Los papás son los que los atienden, ¿verdad que sí? Quieren tener sus animalitos, pero ¿quién les limpia el popó? Pues la mamá, el papá y todo el cochinero, bueno. Y ya llevaba Piwi, mi hijo, como 2 o 3 días que no les daba comida ni agua. Y ese muchacho Pepe y yo estábamos ahí atrás en mi casa y yo nomás ya ve como los papás como dicen, ay, ese Piwi cómo le gusta tener animales. Pero si piensa que yo le voy a dar comida y agua a los animales, está mal, que se le mueran para que aprenda. Y yo sin saber, él como un pastor que predica amor y que tiene tanto amor, va a decir que va a dejar morir las gallinas. Y yo no quiero ir a una iglesia con un pastor así, que no le importan las gallinas, que se mueran. Y eso era. Pero el Espíritu Santo me lo dijo. Y cuando me lo dijo, yo supe luego y fui a hablar con él directamente y le dije, fue por las gallinas y esto, ¿verdad? Casi se cae para atrás. En otra ocasión, unos hermanos, después de la pandemia, hermanos, no querían venir a la iglesia. Señor, ¿por qué estos hermanos estaban tan bien antes de la pandemia y hoy no quieren ya venir a la iglesia? Y escuché la voz de Dios otra vez, palabra de ciencia, pero no me lo dijo así hablándome. Ahora lo sentí en mi corazón adentro. ¿Y sabe cuál fue la palabra? Fue por las vacunas. Porque en una ocasión a mí me escucharon decir en el púlpito, bueno, querían que yo les dijera que era bueno vacunarse. Yo les dije, ustedes hagan lo que el Espíritu Santo les diga, pónganse a orar. Y si les dice que se pongan las 3, las 4 y las 5 vacunas, pónganselas. Y si no les dice, pues no lo hagan. Pero por eso no nos vamos a pelear. Ay, no hubiera dicho eso. Y cuando fui a su casa para hablar con ellos, eso era. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé ese don de palabra de ciencia. ¿Okay? No los vamos a cubrir todos, hermanos, porque tenemos todo el año para cubrir todos los dones.
Pero vamos a cubrir el de fe. Dice a otro, versículo 9, fe por el mismo Espíritu. Todos tenemos fe que Dios es un Dios bueno, que Dios va a venir pronto, Jesucristo va a venir en su segunda venida, pero otra cosa es tener el don de fe. Los que tienen el don, no todos tienen el don de fe, esos que tienen el don de fe, hermanos, cuando usted los platica con ellos, cuando usted trata con ellos, es una fe que se transmite. Y no es que uno sea incrédulo y el otro no, es que ese tiene el don de fe. A lo mejor usted ha escuchado personas que, no, salte de allí, ya 4 años y nada que pasa. Pero el que tiene fe, el que tiene ese don de fe, aunque medio mundo no lo crea, tú tienes fe de la palabra que Dios te ha dado y que esa palabra tarde que temprano se va a cumplir. Pero los que no tienen ese don de fe no te comprenden. Ay, Pastor Rubén, ¿qué tanto usted va hasta el desierto? Si Jesucristo fue por una oveja perdida al desierto, que no vaya yo por 15 perdidas. Digo, bueno, uno que otro, algunos sí, ¿verdad? Es por la fe que Dios me ha dado de que este lugar se va a llenar de muchas personas que van a venir a los pies de Jesucristo, van a ser salvos y que de aquí van a salir pastores a otros lugares, van a levantar congregaciones más grandes que esta todavía. Y cuando eso suceda, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al Señor Jesucristo. Amén. Entonces de 3 dones. Para la otra semana vamos a seguir con el don de milagros, el don de sanidad y el don de lenguas. Dones tremendos que vamos a aprender muchas cosas acerca de las sanidades, acerca de la diferencia entre la sanidad y los milagros, y la diferencia entre las lenguas, la interpretación de lenguas, cuándo hay que hablar en lenguas, quiénes hablan en lenguas, quiénes no hablan en lenguas, etcétera, etcétera. Pero por ahorita, váyase a su casa, hermano, con esa fe de que los dones no son para algunos cuantos elegidos, sino que son para todos aquellos que quieran esos dones y el Espíritu de Dios. Es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias por los dones, Señor, que, Señor, tú ascendiste a la diestra de Dios Padre, pero cuando saliste de las profundidades, diste dones a los hombres. Don de palabra de ciencia. Padre, ¿cómo necesitamos ese don para poder distinguir entre la verdad y la mentira? Yo te pido en el nombre de Jesús que sueltes esos dones, Señor, no solamente a mí, sino a todos los que estamos aquí, Señor, para equiparnos mejor y alistarnos, Padre, para ese crecimiento y eso que tú tienes preparado para la iglesia, centro de adoración aquí en el desierto. En el nombre de Jesús, a este grupo de personas que estamos aquí, equípanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, y que de lo alto esos dones puedan caer en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. El don de fe que mueve montañas, en el nombre de Jesús, dáselo a tus hijos aquí presentes en estos momentos. Que aquellos que habían dudado ya no duden más.
sino que ante ellos con sus ojos espirituales puedan ver la capacidad de lo que tú puedes hacer a través de corazones que se atrevan a creerte. Pero no vamos a poder creer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el don de la fe. Danos ese don de la fe. Suelto ese don de fe sobre ustedes, mis hermanos. Recíbalo en esta tarde, en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Suelto los dones sobre tu vida. Recíbelos en el nombre precioso de Jesús.